único verdadero viaje del descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Nuestra travesía empieza a las 6 de la mañana en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, institución de educación superior ubicada en Saint-Olgy, que tiene su origen el 16 de junio de 1922, por el entonces presidente de la República, Dr. José Luis Tamayo. Luego de degustar un delicioso box breakfast que incluye un jugo pulp, sándwich de jamón y una manzana, comenzamos con nuestro recorrido. Como primer atractivo, nos dirigimos por la autopista General Rumiñahui hasta el centro histórico de Quito, exactamente al Panecillo, el cual es una elevación de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fue bautizada con este nombre por su parecido con un pequeño pan. Está situada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. Es uno de los sitios más visitados de la ciudad y por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la capital. Desde él se puede apreciar la disposición urbana de Quito, desde su centro histórico y hacia los extremos norte y sur. El lugar recibió su nombre de los conquistadores españoles, pues antes era llamado por los aborígenes como Chungoloma, que en quichua significa Loma del Corazón. En la época preincaica, este sitio existió en un templo de adoración al sol llamado Yavirac, el cual fue destruido por Rumiñahui mientras resistía con sus tropas al avance español. Como vestigio de la época incaica en este sector encontramos la olla del Panecillo, que es una especie de cisterna circular de 8 metros de profundidad que se llenaba de agua lluvia y era utilizada para el riego de los sembríos del lugar. En los tiempos de la colonia, el agua que aquí se recolectaba servía para el riego de los jardines de la mansión Bellavista, y luego fue utilizada como un sitio de defensa de las tropas coloniales durante la batalla libertaria de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. El Panecillo está coronado por una estructura gigante de la Virgen de Quito creada en 1975 por el español Agustín de la Herrán Motorras, el cual se basó en la Virgen de Legarda, obra del siglo XVIII de Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes de la escuela quiteña, la cual podemos ver en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, y que está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial. El 4 de noviembre de 1955 se da el permiso para realizar los cimientos del monumento. La base, que tiene una altura de 11 metros, está hecha de piedra y cemento armado, conformada de 18 columnas que representan las provincias que hasta ese año tenía el Ecuador. La majestuosa Virgen de Quito comenzó su construcción en 1971 y está compuesta por 7.400 piezas, numeradas cada una de ellas, por lo cual se puede unir como un rompecabezas. Esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo y ocupa el lugar 58 entre las imágenes más altas del mundo. Es incluso más alta que la imagen del Cristo Redentor en Brasil. Fue inaugurada con una misa campal a la que asistieron 1.500 personas que subieron en peregrinación desde la Basílica del Voto Nacional. La escultura representa a la Virgen María, tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis. Una mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus pies y representa a la bestia del diablo. Es por ello que además de los nombres de Virgen María, Virgen de Quito o Virgen de Legarda, esta estatua también es llamada como Virgen del Apocalipsis. En su interior se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de la escultura. Además, ascendiendo por este museo se puede llegar a un mirador ubicado a los pies de la Virgen, desde el cual se tiene una vista privilegiada de 360 grados de la ciudad de Quito. Seguiremos con nuestro recorrido. En esta ocasión pasaremos por el Boulevard 24 de Mayo. Era una de las avenidas de enorme tradición e importancia para Quito. Se inauguró el 24 de mayo de 1922, precisamente con motivo del centenario de la Batalla de Pichincha, con la que la Real Audiencia de Quito alcanzó su definitiva emancipación frente a España. La avenida fue habilitada sobre el relleno de la antigua quebrada conocida como la Quebrada de los Gallinazos.
Según una leyenda quiteña, unos ladrones arrojaron en la quebrada un copón y las hostias que había robado de una iglesia en la época de la colonia. Para entonces, la antigua quebrada era conocida con el nombre de Jerusalén y constituía el límite sur de la ciudad. Hasta la década de los 40, el sector de la 24 de Mayo era considerado como un barrio residencial. Registros municipales señalan que en aquella época el lugar era utilizado muchos días de la semana como un lugar de paseo para los habitantes y las familias quiteñas consideradas de élite. El 29 de diciembre del 2011 se inauguró el Boulevard 24 de Mayo como proyecto que cambió la vida de los moradores, pues el sitio ahora es un espacio de encuentro cultural. Luego de poder conocer la historia del Boulevard, nos dirigimos al Museo de la Ciudad, ubicado también en el centro histórico, sobre la calle García Moreno y Rocafuerte. Este se inauguró el 23 de julio de 1998 y ocupa la infraestructura de lo que fue el antiguo Hospital San Juan de Dios, establecimiento que ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es el edificio civil más antiguo de Quito, institución que funcionó por más de 400 años, desde 1565 a 1974, como hospital y espacio de acogida. El antiguo Hospital San Juan de Dios fue restaurado y se rehabilitó para convertirse en uno de los museos más importantes de nuestro país. En sus instalaciones se mantiene una exposición permanente sobre los procesos sociales e históricos de la ciudad. Además, cuenta con espacios abiertos al público, donde se afianza la relación con las comunidades. Después de ser testigos de la historia de nuestra ciudad, seguiremos con nuestro recorrido a la Iglesia de la Compañía y el convento San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito, también conocidos con el acervo popular ecuatoriano simplemente como la Compañía. Es un complejo clerical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre. La portada de su templo mayor, labrada totalmente en piedra volcánica, está considerada como una de las más importantes de sus expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano y del mundo. A lo largo del tiempo, esta iglesia ha sido llamada, además, Templo de Salomón de América del Sur. El padre Bernardo Recio, jesuita viajero, la llamó Ascua de Oro, mientras que Ernesto La Orden, embajador de España en Ecuador, la describiría como el mejor templo jesuítico del mundo. El complejo incluye una residencia, San Ignacio, casa madre de los jesuitas del Ecuador. Durante la colonia, esta manzana jesuítica albergó al Seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad San Gregorio Magno y a la Prócura de las Misiones de Maynas. Desde 1862 funcionó en la manzana el Colegio San Gabriel y el Colegio San Luis Gonzaga. La iglesia y su rica ornamentación interna está totalmente cubierta con láminas de oro de 23 quilates en cada centímetro de la iglesia. Se estima que en total debe conservar hasta 1 tonelada de oro, el cual fue donado por las familias indígenas que así compraban las plazas para que sus hijos pudieran ir en el futuro a la nueva universidad jesuita que posteriormente se construyó. Es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico para el país. Empezada a construir en 1605, se tardaron 160 años en estar completamente terminada. Fue visitada por el Papa Juan Pablo II, quien presidió una misa en el templo el 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de 3 días a Ecuador. Además, fue visitada por otro papa, el Papa Francisco, el 7 de julio de 2015, que ahí rezó ante la imagen de la Dolorosa. La orden jesuita llegó a Quito en el 19 de julio de 1585, con el propósito de establecer una iglesia, un colegio y un monasterio en la ciudad. En el primer grupo de sacerdotes jesuitas se encontraban Juan de Hinojosa, Diego González, Baltasar Piñas y Juan de Santiago. La mayoría de solares para la construcción de iglesias ya habían sido otorgados por el cabildo a los franciscanos, mercedarios, los agustinos y los dominicos. Sin embargo, en 1587 el cabildo le cedió a los jesuitas un terreno en la esquina noroccidental de la Plaza Grande,
pero los agustinos demostraron su disconformidad con la decisión. Por esta razón, el cabildo optó por establecerles en otro lote, ubicado en dirección sur de la catedral. Poco a poco y con el pasar de los años, la orden fue adquiriendo mediante compra varios solares vecinos, hasta completar toda una manzana con grandes proporciones, que se extendía desde el costado sur del actual Palacio de Carondelet hasta la hoy llamada Calle Sucre, y desde la calle de las Siete Cruces por el oriente hasta la actual calle Benalcázar. En la actualidad, esta es conocida como la Joya de América. Después de la guianza por la iglesia, seguiremos con nuestro recorrido a la Plaza Grande, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, centro político e histórico del Ecuador. Su característica principal es el monumento a la independencia, dedicado a los próceres del 10 de agosto de 1809, fecha recordada como el primer grito de independencia. Este es el punto de encuentro de los quiteños, que nostálgicamente recuerdan tiempos pasados. Además de estar siempre llena de personas de la tercera edad que se sientan para conversar a lo largo del día, vendedores informales que tratan de ganarse la vida. En este recorrido conoceremos su historia y cultura que guarda en sus entrañas. Para este momento el hambre nos llama, así que nos dirigimos al restaurante San Ignacio, donde degustaremos como entrada un locro quiteño, plato fuerte, yapingacho y de bebida jugo de fruta. También un postre de higos confitados en hierbas dulces. El locro es el personaje central del patrimonio cultural alimentario de Quito. Expresa la fusión entre la cocina ecuatoriana y española. Es un plato ancestral de los pueblos andinos. En cuanto a su preparación, en algunas partes del Ecuador se utiliza el zapallo como un rasgo propio. Sin embargo, el factor común es la papa. Se prepara con la papa chola gracias a que se desintegra con facilidad. Se lava y pela las papas, que son la clave de la preparación. Cuando el agua esté hirviendo, sobre ella van cayendo las papas. La cantidad es de al menos 1 libra por persona. Luego hay que preparar un refrito con láminas de la misma papa, cebolla blanca bien troceada y mantequilla. Una vez que el refrito esté dorado, hay que agregarlo a la mezcla. Luego vendrán las papas más grandes cortadas a la mitad. No se usa maicena u otro producto para hacerla espesar. Se agrega un chorrito de leche a la mezcla y deben pasar más o menos unos 20 minutos dependiendo de la temperatura para que ésta esté lista. Y para acompañar el locro se sirve con aguacate y ají. Después de degustar una exquisita comida, seguiremos por la avenida Antonio José de Sucre y la avenida Manuel Córdoba Galarza, hasta nuestra siguiente parada, la ciudad mitad del mundo, que está ubicada en la parroquia de San Antonio del Distrito Metropolitano de Quito, al norte de la ciudad. La principal atracción del lugar es el monumento a la mitad del mundo, el cual tiene como finalidad en resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial, del cual el país tomó su nombre, y destacar también la misión geodésica franco-española del siglo XVIII que ubicó al sitio aproximado por el cual pasa la línea equinoccial. El monumento, con cada lado apuntando a una dirección cardinal, está hecho de hierro y cemento, cubierto de piedra tallada y pulida de andesita, adornado por un globo terráqueo de 4.5 metros de diámetro y 5 toneladas. Dentro del monumento hay un museo que muestra elementos de la cultura indígena del Ecuador, como vestimenta, descripciones de los diversos grupos étnicos y muestra de sus actividades. Alrededor del monumento se encuentra una pequeña ciudad que actúa como centro turístico, ofreciendo una réplica de una ciudad colonial española llamada Ciudad Mitad del Mundo. En 1936, con el apoyo del Comité Franco-Americano, el geógrafo ecuatoriano Luis Tufiño localizó las señales dejadas por la misión geodésica del siglo XVIII. Con base en ese hallazgo, se construyó un monumento de 10 metros de alto en San Antonio de Pichincha. En 1979, el monumento fue trasladado 7 kilómetros al oeste, a la ciudad de Calacalí. De hecho, se trazó una línea desde el centro de la escalera que da al este, atravesando la plaza para marcar al Ecuador, y a lo largo de los años, incontables turistas se han fotografiado cruzando la línea.
Continuando con nuestro viaje, no muy lejos de aquí, nos dirigimos al Museo El Templo del Sol, el cual es un templo construido por el pintor y escultor indígena Cristóbal Ortega Mayla, después de una gran investigación de diseño y arquitectura ancestral para mantener su arte y su cultura de los Andes. En el templo se realizan ritos de adoración al sol y a la cultura ancestral recibida como legado de nuestros antepasados, y también es un museo, una galería de arte que guarda las pinturas de su mismo creador. El recorrido que realizaremos con un guía respectivo dura aproximadamente 1 hora. Incluye una sesión de aromaterapia, un té de hoja de coca, y si tenemos suerte podremos ver al maestro Ortega Mayla realizar un cuadro con sus manos. Después de un día lleno de experiencias y emociones, nos dirigimos por la avenida Simón Bolívar y Panamericana Norte hasta la hostería El Cano, donde realizaremos el check-in y degustaremos de una deliciosa cena. Luego de las actividades de evaluación, nos dirigiremos a nuestras habitaciones para realizar las bitácoras y poder así descansar para seguir con el mejor ánimo en nuestra travesía el día de mañana.